Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Se ha dicho por mucho tiempo que Centroamérica es la región más violenta de Latinoamérica. Hay un informe reciente que señala cuánto invierten los países de la región en seguridad y defensa. Vamos a analizar este tema con don Álvaro Ramos, experto en seguridad, a quien le damos la bienvenida. Saludos, don Álvaro. Muchas gracias, muy amable, siempre es un gran gusto con usted, don Ricardo, compartir estos importantes temas. Al mismo tiempo saludamos desde Guatemala a don Guido Contreras, quien participará con nosotros, experto también en asuntos de seguridad. Saludos, don Guido. Muy buenos días, Ricardo y don Álvaro, estamos a la orden y tomando este tema que es sumamente importante para la región centroamericana. Vamos a iniciar con una presentación de nuestro departamento de producción en el que se analiza lo que nuestros países más o menos invierten en seguridad y defensa. Ahí podemos apreciar datos de lo que cada país invierte en materia de seguridad, como vemos, y los efectivos. Costa Rica tiene 14.201 efectivos y gasta un presupuesto de 900, casi 1.000 millones de dólares. Panamá tiene cerca de 24.000 efectivos y gasta 1.200 millones de dólares. Esto estamos hablando en términos de seguridad y defensa. El Salvador tiene Guatemala, Honduras y Nicaragua, que hacen un total de 73.000 efectivos, pero debemos tomar en cuenta que estos países, contrario de Panamá y Costa Rica, tienen ejército. Este es el gasto en dólares que cada uno de los países, de estos países mencionados anteriormente, hace en materia de seguridad y defensa. Vemos que Guatemala llega a casi 300 millones de dólares, Honduras ha parecido, El Salvador, total unos 742, casi 1.800 millones de dólares invertidos por estos cuatro países que sí tienen ejército. Don Álvaro Ramos, llama la atención que Costa Rica y Panamá, que no tienen ejército, aparentemente son los países que más gastan en seguridad y defensa. ¿A qué se debe esto? A mí me parece que los números no están correctos en absoluto. El número que se gasta, en primer lugar hay que aclarar que no gastamos en defensa, creo que Panamá tampoco. No puedo hablar por los señores de Panamá, pero conozco la realidad panameña, siendo la única frontera en el mundo entero totalmente desmilitarizada. Cualquier persona puede verla, que entre Panamá y Costa Rica no existe un solo fortín, base militar, no hay preparaciones de ningún tipo, no hay trincheras, no hay campos minados, lo clásico que existe en otras fronteras, no hay muros, como lo que hay entre Estados Unidos y México, por decir algo. No existen unidades estacionadas o acantonadas ni de Panamá ni de Costa Rica, por ende más bien podemos resaltar que a lo largo de la historia de nosotros en Latinoamérica y probablemente revisado en el mundo entero, hayan o muy pocos o ningún otro caso en que dos países perfectamente estructurados, perfectamente institucionalizados, con democracias ya, Costa Rica madura y Panamá en un proceso muy largo de maduración ya, estén totalmente desmilitarizados, no tengan fuerzas armadas constitucionalmente y por supuesto no invierten dinero en lo que llamaríamos estamentos militares o los instrumentos para suplir ese estamento militar. Entonces, en el caso de Panamá y Costa Rica, los gastos son estrictamente en materia de seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado y algunas otras de estos fenómenos que lamentablemente a lo largo de los 7 países de Centroamérica, incluyendo a Belice, sufrimos por la posición geográfica que tenemos entre los enormes países del norte del hemisferio del mundo que consumen y pagan por el caso concreto la droga y los productores que están al sur del hemisferio occidental. Así es que nosotros sufrimos las consecuencias, no somos los causantes de esa consecuencia en ninguno de estos países y Panamá y Costa Rica, puedo yo aseverar, se dedican a combatir las estructuras criminales, se dedican a la protección de ciudadanos, a las cuestiones relacionadas con la institucionalidad, como por ejemplo proteger las elecciones, en el caso de Costa Rica, a través del órgano que es rector, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, para decir un asunto importante,
Y claro, por ende también tenemos toda la problemática carcelaria, etcétera, que sí tiene que ver con seguridad ciudadana. No existe compras militares, no tenemos pertrechos militares, no tenemos armas ofensivas, no existe un cañón en Costa Rica, no existe un helicóptero de ataque, no existe un avión de combate, ni parecido, ni de entrenamiento, ciertamente no tenemos barcos de guerra, y por supuesto, un tema muy importante que también aplica a Panamá, no tenemos lo que va definiendo la existencia de estamentos militares, no tenemos un régimen especial legal, un régimen especial constitucional, no existen tribunales militares y no existe carrera o respeto por el escalafón militar en Costa Rica. Entonces, ninguna de esas variables especiales, que no voy a entrar a criticar en otros países, es una decisión soberana, por supuesto, de los pueblos y de los grupos políticos que dirigen esos pueblos, de tener sus propias instituciones militares en respeto a esa decisión. En el caso de Panamá y Costa Rica, puedo afirmar por conocimiento que no existe. Si no existe eso, no existe lo que por lo menos pude leer de lo que los medios han publicado sobre este estudio al que usted hace referencia, que si usted nota, el estudio enfatiza la cuestión de defensa nacional. Nosotros no tenemos una política de defensa nacional y hasta donde yo puedo observar, sin hablar por los panameños, ellos tampoco la tienen. Permítame incorporar a don Guido. Don Guido, esta publicación es del Atlas Comparativo y ahí obviamente Guatemala en materia de ejército aparece en primer lugar con una inversión considerable. ¿Usted dudaría de los resultados de ese estudio? Yo tuve la oportunidad de poder ver el informe, si no completo, sí pude hacer algunas comparaciones precisamente de la región centroamericana, porque precisamente la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, que es quien hace esta publicación, la RESDAL, para el presente año, agarra diferentes países del hemisferio. Entonces yo tuve la oportunidad de ver comparativamente los datos. Coincido con Álvaro en algunas situaciones, especialmente en cuanto al tema de Costa Rica y Panamá, de que deberían estar orientados específicamente estos cálculos o estos datos de presupuesto precisamente a la seguridad ciudadana. A comparación de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, contamos con un ejército, contamos con una Policía Nacional Civil, y sí coincide el dato del presupuesto de defensa y el de seguridad con relación al informe del Atlas Hemisférico. En este sentido vale la pena mencionar de que en comparación al año pasado, el Ministerio de la Defensa, que es el que tiene a su cargo el ejército en Guatemala, en el año 2013 tenía un presupuesto de 2.037 millones de quetzales y para el 2014 tiene un presupuesto de 2.078 millones de quetzales. Eso significa que hubo un incremento de 41.000 millones de quetzales para el presente año. Si comparamos el año anterior con el presente año, ¿a qué se pudo haber debido este incremento? Los efectivos de la Policía Nacional Civil en Guatemala, que están a cargo del Ministerio de Gobernación, y los soldados que están a cargo del Ministerio de la Defensa, crearon una fuerza conjunta de seguridad ciudadana, una fuerza de tarea, en donde está involucrado el Ejército de Guatemala como una prevención de delitos, y la Policía Nacional Civil, que está a cargo del Ministerio del Interior o del Ministerio de Gobernación, para realizar capturas. Por un lado, la Policía Nacional Civil tiene la potestad de realizar capturas a delincuencia común o delincuentes del crimen organizado, y el Ejército solamente está en apoyo y prevención. Si comparamos esta fuerza de tarea en los años anteriores, vamos a ver que efectivamente el Ejército está tomando ya no su función de la defensa de la nación y la soberanía del Estado o de la República, sino que está involucrado ya en situaciones que son puramente de seguridad ciudadana. Muy bien. Si nos basamos en eso, vemos el incremento del presupuesto. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar cuáles son las variables que están obligando a aumentar la inversión en seguridad en algunos casos y en defensa en otros. Ya regresamos.